y unos discursos y perspectivas reflexivas alrededor de lo que significa hacer atenciones con enfoques transformadores, que no sé si todos están familiarizados con el tema, pero implica reconocer que las atenciones y los procesos de cambios, de transformación que hemos estado acompañando no pueden quedarse en el daño, en el impacto que generado por el conflicto armado, sino que tiene que apuntar a unas transformaciones estructurales que pudieron haber hecho vulnerables a las comunidades ante la violencia. Entonces, digamos que ha sido un proceso de construcción que no solamente ha sido como en un plano teórico, sino que lo hemos construido en los territorios a los que hemos llegado a través de las diferentes estrategias y escenarios. Y entonces hemos configurado como dos apuestas. Una, generar desde la unidad una apuesta de atención con enfoque psicosocial, que es distinto a la otra apuesta de la que ya les voy a hablar. Cuando hablamos de atención con enfoque psicosocial, es de una u otra manera que todas las atenciones a víctimas en los procesos de asistencia, en los procesos de emergencia, en los procesos de reparación, puedan tener unos básicos en los que les permitan a las personas generar una construcción y una relación con esas víctimas. Además que sabemos que pues, al representar al Estado sabemos que hay unas relaciones de desconfianza, unas relaciones que pretenden complejizar el sufrimiento. Entonces, digamos que la unidad se ha preocupado por generar unas apuestas y unos escenarios en los cuales todas las personas que trabajamos con víctimas, abogados, orientadores en puntos de atención, etcétera, etcétera, puedan tener unos lineamientos y unas perspectivas que les ayuda a construir una relación distinta con las víctimas. Y por el otro lado, hemos construido unos escenarios que apuntan a la representación del sufrimiento, que apuntan al acompañamiento psicosocial, que apuntan a la transformación de prácticas sociales, de imaginarios colectivos, que apuntan a la reflexión sobre el conflicto armado, y son esos espacios que como unidad hemos liderado tanto con sujetos individuales definidos por la ley como sujetos colectivos. No sé. Tienen toda la razón los que me ayudan a coordinar esto. Vamos a poner unos tiempos, a limitar el tiempo, porque pues tenemos la sala hasta las 8:15 de la noche o algo así. Entonces, si quieren que sean, hacemos intervenciones de 5 o 7 minutos, ¿listo? Bueno, muchas gracias. Pues para empezar, en nombre de la Agencia Colombiana para la Reintegración, agradecemos la invitación a este tipo de escenarios. En tanto, como agencia presidencial estamos altamente comprometidos con el proceso de construcción de paz en el país y partimos del precepto de que ese no es un ejercicio que hace una entidad solita o un ministerio, es un proceso que construimos todos como colombianos. Puntualmente voy a definir cómo la Agencia Colombiana para la Reintegración entiende lo psicosocial, pero antes voy a resaltar que esa concepción a la que hemos llegado hoy ha sido resultado de una experiencia de 10 años que tiene la agencia, antes Alta Consejería, recogiendo también la experiencia de otros programas que han trabajado con las personas en proceso de reintegración, una experiencia que nos ha implicado equivocarnos, por supuesto, que nos ha implicado cometer algunos errores, algunas omisiones, pero que nos ha enseñado, principalmente con la participación de profesionales de las ciencias sociales, en donde me enorgullece decir, principalmente psicólogos, hemos llegado un poco a la construcción que hoy tenemos al respecto. Nosotros entendemos lo psicosocial, muy a propósito de lo que nos presentaba la doctora Ángela al principio, retomando a autores como Martín Baró, pero a definiciones de la Organización Mundial de la Salud también. Entendemos lo psicosocial como una acción basada en la comprensión y enmarcada en la relación sujeto-sociedad, orientada hacia el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones vulnerables y las comunidades en las que estos habitan,
por supuesto articulada a perspectivas biológicas, psicológicas y sociales. En ese orden, lo psicosocial para nosotros nos lleva a comprender la salud mental desde su perspectiva positiva como un pilar del tejido y desarrollo social de nuestro país. Eso es una cita puntual de Martín Baró. Nosotros desde esa perspectiva vemos entonces lo psicosocial muy desde una perspectiva o modelo comunitario que busca, si bien aliviar el sufrimiento o mitigarlo, de esas poblaciones vulnerables. En nuestro caso, de personas en proceso de reintegración, en donde nos focalizamos en una vulnerabilidad particular que es aquella generada por su participación en grupos alzados en armas. Nosotros entonces, y esto creo que es determinante en el proceso que generamos, entendemos lo psicosocial en dos vías determinantes para lo que hacemos. Una, en la relación individuo-sociedad, y dos, en la relación sociedad-individuo. Entendemos, respecto de la primera, el impacto psicosocial generado por la guerra en cada una de las personas que hicieron parte de los grupos armados, pero de otro lado entendemos los retos que les implica a estas personas adaptarse a un contexto de legalidad. Es decir, si bien estar en un grupo armado les generó unas situaciones particulares a nivel psicosocial, incluso a algunos ciertas patologías mentales, también pensamos en esos retos que implica la adaptación a un nuevo contexto. Y del lado de la otra relación sociedad-individuo, pensamos en cómo como sociedad recibimos a esa población que asume el reto de reintegrarse. Esos dos pilares son básicos en el marco de lo que entendemos como lo psicosocial, porque no solo se trata de trabajar con el individuo y con lo que en él ha implicado la participación en el conflicto armado, principalmente identificando las secuelas psicosociales del conflicto armado, sino también y de manera muy especial lo que nos implica como sociedad la reintegración y la construcción de paz. Bueno, Claudia Tovar, de la Javeriana. Hablaba Wilson, pues de que estamos voces distintas referidas a contextos de trabajo diferenciados, y cada una ha hecho como una entrada, digamos, con relación al ambiente en el que está haciéndole una apuesta a un trabajo psicosocial. En mi caso, pues desde la academia hay la primera pregunta es cómo avanzar en la comprensión de los procesos y cómo generar digamos, líneas de acción éticas y metodológicas para un trabajo psicosocial, digamos, y que esa sería una arista importante de la tarea desde la academia. Y la segunda, por supuesto, la formación de profesionales idóneos que van a enfrentar el reto de hacer un trabajo en este sentido. Entonces, pues solamente lo dejo ahí planteado porque pues con las preguntas vamos desarrollando cómo es que hemos ido avanzando en esa reflexión. Importante decir, creo, que en Colombia particularmente, decía Ángela María también en Latinoamérica, pero en Colombia se ha hecho un trabajo de diálogo permanente, que yo diría que, bueno, estamos hablando que ese diálogo inicia fuertemente más o menos desde 1997, que ha incluido a todos los sectores que están interesados en acompañar procesos de recuperación de las víctimas, no solamente en el campo psicosocial, pero lo psicosocial en este momento ha logrado digamos, un lugar importante. Se habla incluso de la transversalidad, que tiene sus riesgos, por supuesto, pero realmente el conjunto de las facetas o de las dimensiones en que se trabaja la recuperación psicosocial, en nuestro caso de víctimas, por supuesto también está el caso de reintegración, pero en el caso de víctimas se ha hecho un diálogo que ha incluido academia, organizaciones no gubernamentales, gobierno, iglesia, que ha sido fuerte, contundente, muy bien liderado por profesionales idóneos y personas muy interesantes en este país, que nos ha llevado a esos consensos que Ángela María nos mostraba en su presentación, que son unos mínimos que realmente es un lugar de decibilidad frente a lo que hemos
alcanzado a reflexionar durante todos estos años. Entonces yo quiero rescatar primero que todo que la presentación que hace Ángela María realmente recoge los puntos claves de discusión que durante los últimos 16 o 17 años se han dado en este país con relación a este tema. Entonces es bien importante. Sobre lo que es o no es lo psicosocial, yo quiero decir que lo psicosocial no es una categoría pura, teórica. Por supuesto que la atención psicosocial no proviene de una teoría. Lo psicosocial no es una terapia. Lo psicosocial definitivamente tampoco es una metodología específica. A mí me gusta pensarlo como un enfoque. Y creo que en eso la intervención que hacen tanto nuestras compañeras Sandra y Luisa, ¿eres tú? Y Luisa, es interesante porque yo he, digamos, registrado de manera muy positiva la forma como a partir de la ley 1448 y un poco después de mucho trabajo luego de la 975 se ha logrado incorporar esos aprendizajes que ha hecho esa gran reflexión a lo que son las políticas públicas en Colombia. Ya del dicho al hecho puede haber un trecho grande, pero ya que estén incorporadas es un avance bastante grande y me parece que puede ayudarnos a avanzar en positivo en esta gran tarea, ¿no? Entonces lo psicosocial como enfoque está recogido en mi manera de ver en esos consensos que Ángela María nos ha presentado, pero quiero decir algo que me parece que es fundamental tener en cuenta aquí, y es por la pregunta por lo psicosocial, ¿dónde nace en Colombia? Si bien Ignacio Martín Baró había hablado de trauma psicosocial y había puesto lo psicosocial como una categoría alrededor de la cual había que hacer una reflexión muy importante, Colombia retoma esa herencia de Ignacio Martín Baró solamente en un momento en que después de mucho trabajar con las víctimas, se empieza a cambiar la concepción de lo que es el conflicto armado en Colombia y de lo que es la vulneración a la población civil en el marco del conflicto armado en Colombia. En lo que empieza es a visibilizarse que las víctimas y la población civil en el conflicto armado no están simplemente en medio de los fuegos, o sea, no reciben como efecto colateral un daño, sino que dada la estrategia de la guerra en nuestro país, la población civil es objeto militar dentro del conflicto armado de los diferentes actores armados. Y eso implica que tenemos que tener una mirada que nos permita visibilizar cuáles son los efectos políticos y sociales del daño psicosocial que se tiene en nuestro país. Eso implica que no solamente podemos ver el sufrimiento emocional y el sufrimiento de las víctimas, sino el tejido social como un foco de atención muy importante, y también los procesos políticos, porque como psicólogos sabemos que estos conflictos armados también tienen efectos psicológicos deseados desde los actores del conflicto, que básicamente apuntan a docilizar a la población, a silenciarla, a acallarla, para convertirla en una población fácilmente manejable frente a los intereses de los diferentes, de quienes están financiando y liderando la guerra. Entonces, solamente una perspectiva que nos permita ver eso nos va a permitir hacer un trabajo efectivo